Hola, ¿qué tal, queridos amigos del curso de Hardware Libre? Hoy vamos a recordar algo de nuestra filosofía de estudio. Recordémoslo por medio de un artículo publicado que se titula Darte la respuesta no es la respuesta. Los alumnos suelen creer que si un problema les cuesta trabajo es porque no son capaces. Esto es un error. Están equivocados. Esto lo empiezo a decir porque es importante que en el aprendizaje de Arduino no es solamente estar empezando a buscar de un lado para otro encontrando respuestas que tal vez no van a solucionar los problemas que ustedes tienen. Aquí en YouTube y en muchas páginas de internet hay muchos ejemplos de cómo trabajar en Arduino, pero no es suficiente solamente buscando que haya uno que se acomode a lo que ustedes necesitan, ¿no? Ustedes obviamente cogen sus ejemplos y con base en eso extrapolan las respuestas que les están dando a sus propias necesidades para poder entender. Entonces veamos en qué consiste este estudio. Aquí vemos un cerebro, ¿no? Esforzándose, ¿no? La confusión es el sudor del aprendizaje. Cuando sufres para resolver un problema, no significa que lo estés haciendo mal. Significa que tu cerebro se está ejercitando para lograrlo. Cuando, por ejemplo, ustedes van a internet y buscan las respuestas, pues internet lo está haciendo por ustedes. O sea, el esfuerzo lo está haciendo internet por ustedes. Si solo recibiéramos las respuestas, tal vez todo sería más fácil, pero no serviría de nada. Aquí vemos un cerebro debilucho. Tu cerebro no haría ningún esfuerzo y, como en cualquier ejercicio, no te fortalecerías. Por eso aprender en la escuela exige más que un profesor diciendo lo que sabe, más que alguien en YouTube diciendo lo que sabe. Requiere a alguien que te rete y te guíe por ese reto. Pensará al principio uno que es frustrante, pero créeme que es el verdadero aprendizaje. La fuente es de un libro que se llama, o traducido en el español, diciéndote la respuesta no es la respuesta. Esta imagen la saqué de Pictoline, página, aquí te ven la página en Twitter. Ahora sí, viendo la parte que vamos a ver hoy, esa es la parte de hacer sonidos. Eso es parte de hacer sonidos, puede ser fundamental para muchas cosas. Entonces vamos a ver la parte esta de la siguiente forma. Una nota musical se caracteriza por su tono, duración, intensidad y timbre. El tono es una percepción humana basada en la frecuencia de un sonido. También tenemos la duración de una nota musical. La intensidad se refiere al volumen y el timbre se refiere a las cualidades percibidas del tono que se diferencian entre varias fuentes musicales. Por ejemplo, un tono determinado puede producir tanto un violín como una trompeta, pero el timbre es diferente. Nosotros podemos hacer sonido con este elemento piezoeléctrico. No nos va a dar, digamos, el mejor sonido, pero sí es más fácil y práctico de usar porque es solamente conectarlo y ya no necesita, digamos, de ningún amplificador, ningún circuito extra, entonces es bueno por eso. No va a dar el mejor sonido como les estaba diciendo, pero bueno. Vamos a empezar con esto. Si bien ya, digamos, otros expertos en electrónica pueden utilizar un parlante y amplificar las señales que salgan de ahí. Para nuestros propósitos en Arduino, la teoría musical, incluso en su forma más elemental, está más allá del alcance de lo que estamos tratando de lograr en este curso. Por lo tanto, solo vamos a decir que la música implica tonos tocados por periodos de tiempo discreto. Un ejemplo de esto sería la melodía de Happy Birthday, que se puede jugar con 26 notas cada uno, celebrado por una duración relativa de 1, 2, 4 o 6 periodos iguales, como se muestra a continuación. Aquí tenemos Happy Birthday. Las notas son, según la notación anglosajona, que ustedes están viendo ahí en esta foto, pues hay una equivalencia entre C, D, F y Do, Re, Mi. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para que vengan, lo que les estoy poniendo aquí es la notación anglosajona. La que ven en la foto es, pues, su equivalencia a la notación inglesa. Y la duración de cada una de estas notas, pues, para hacerla real, ¿no? Ustedes pueden preguntarse, ¿y ese 1 qué? Y eso depende del ritmo que quieras que tenga tu melodía. Si ajusta ese valor de 1 a 1 segundo, entonces la melodía suena como si estuviera siendo reproducida en cámara lenta. Si la ajusta a 1/4 de segundo o 250 milisegundos, entonces encontrará que el ritmo suena como lo se cantaría. Eso quiere decir que si el 1 es 250 milisegundos, entonces el 2 sería 500 milisegundos, el 4 sería 1 segundo. Lo que encontramos en Arduino es un ejemplo. Se van a File, le dan clic
van a Examples. En Examples buscan 0.2, el digital. Y en digital buscan Tone Melody, que hace ese código algo muy similar a lo que les acabé de describir, pero usa delays en lugar de interrupciones, y esos delays no me permiten que el procesador haga algo más, ¿no? El procesador debería hacer algo más mientras está tocando la música, cosa que vamos a ver acá. Afortunadamente hay una mejor manera de hacerlo. Podemos usar una interrupción para tocar la melodía en el fondo. Para ello mantendremos nuestra melodía en un solo arreglo y haremos que la comprobación de interrupción se realice cada 250 milisegundos para reproducir el tono en segundo plano durante 250 milisegundos hasta que se produzca la siguiente interrupción. Así que lo que vamos a hacer es lo que está acá. La CPU puede obtener un montón de otros trabajos realizados mientras tararea una melodía si utiliza interrupciones y dejar que un periférico como tal sea el que haga el tarareo. Tal vez se preguntan qué es la palabra arreglo. La palabra arreglo es lo que ustedes conocen en programación como un array, un vector. A eso nos estamos refiriendo, aquí donde está apuntando el láser. Entonces, si nos devolvemos otra vez acá, vamos a ver que vamos a guardar estas notas en un arreglo. Si son 25 notas, pues en un arreglo de 25 posiciones, con la duración de cada nota también en un arreglo de 25 posiciones. Entonces vamos a ver el archivo Tone Melody para ver de qué se trata. Incluye una librería, vamos a ver, pitches.h, y entonces dice, esta es mi melodía. Entonces tiene una nota C4, G3. Este es como tal el arreglo. Esta es la forma de instanciar un arreglo en el que vamos a definir su posición, no dentro de lo que está en corchetes acá, sino por medio de la igualdad y por medio de otros corchetes empezar a dar la cantidad de datos que hay en ese array. Lo mismo para acá, para la duración de las notas. Entonces vamos a decir que va a durar 4 o 8. ¿Sí? Esa es como la duración. Recuerden, esto lo podemos encontrar en File Example 0.2 Digital Tone Melody. Ahí está guardado. Lo primero que notamos es que incluye el archivo pitches.h, que tiene definiciones para las frecuencias de las notas musicales. Por ejemplo, define a la nota C4 como 262. Recuerden que nota C4 es un alias para el número 262, porque 262 es la frecuencia real de la música, de la nota musical C4. Después de esto tenemos que definir un código para extraer cada nota. Entonces un ejemplo de esto puede ser algo como lo que estamos viendo acá, ¿sí? En donde yo declaro una variable i para que me funcione en este ciclo for y una variable mi nota, que es la nota que se va a tocar en ese momento. En realidad el programa Tone Melody utiliza una manera más eficiente pero menos clara para reproducir la melodía, aunque el principio subyacente para usar el arreglo es el mismo que está descrito aquí en este código. Esto puede parecer un poco dudoso al principio, pero los laboratorios ayudarán a reforzar el concepto. Entonces yo le digo, vaya sacando, si tenemos que reproducir 8 notas, váyala sacando en Melody, el arreglo, la nota 0, como ustedes saben este 0, este dice va a ir incrementando desde 0 hasta 7, entonces va sacando cada nota, y esta MyNota la reproduce el tono por medio de esta función playTone. Pues no es que exista esa función, sino que es un ejemplo que les estoy diciendo. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo lo hace la función? Ya habíamos visto la señal PWM en el manejo de servos en un video anterior. Ahora pues entonces vamos a hablar de que vamos a utilizar esas señales PWM para lograr esto. Entonces la señal PWM en este caso va a ser una señal con un 50% de ciclo útil, es decir, la mitad prendida, la mitad apagada, on y off. Si nosotros queremos sacar la nota musical C, que está a 261 Hz, entonces hacemos 1 sobre la frecuencia es igual al periodo. Entonces en este caso 1 sobre 261 es igual a 3830 microsegundos. De esos 3830 microsegundos, entonces la mitad debe estar prendido y la otra mitad debe estar apagada. El primer laboratorio que vamos a hacer es encontrar la frecuencia de resonancia de nuestro parlante piezoeléctrico. Aprendimos que estos elementos piezoeléctricos están contenidos en un recipiente de plástico que vibrará con mayor facilidad a una frecuencia resonante específica.
de modo que a esta frecuencia la sonoridad del sonido es enormemente ampliada a partir de sonidos producidos en otras frecuencias. La frecuencia de resonancia se utiliza cuando se desea crear un sonido de alarma más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro oído puede percibir frecuencias de sonido que van desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Nuestro parlante piezoeléctrico puede producir diferentes sonidos que van a esas frecuencias, pero muchas veces, y eso depende de cada uno, tendría que hacer su prueba según el parlante que estén utilizando piezoeléctrico, de en qué momento, o sea, vamos a recorrer todas las frecuencias, 100, 200, 300, 400, las vamos a ir recorriendo de 100 en 100 hasta llegar a 4100, 4200, después 6100, 6200, y que cada uno con su oído determine a qué frecuencia está sonando más duro. Eso es lo que queremos hacer en este laboratorio. O sea, nuestra idea principal del laboratorio es esta. Vamos a hacer esto. En cualquier momento pueden pausar, tomarle un pantallazo a esto, para que vean la conexión. La conexión es muy sencilla. Entonces el parlante piezoeléctrico, que no tiene polaridad, lo vamos a colocar al pin 6. Pin que lo pueden conectar siempre, pero los pines que tienen PWM, como están viendo aquí en la foto, solo los pines que tienen PWM. En este caso vamos a utilizar el 6, y el otro pin entonces lo vamos a conectar a tierra. Esto es importante porque así vamos a definir nuestro código. Código que estamos viendo aquí, definimos que el pin, donde vamos a sacar el tono, va a ser el número 6, como estamos viendo en la primera línea de código. En el voice setup solamente configuramos el puerto serial que mande datos a 9600 baudios. Y vamos a hacer esto. Entonces vamos a poner a sonar el piezoeléctrico. Lo vamos a hacer para que barra diferentes frecuencias. Lo vamos a hacer entonces con este ciclo for, donde declaramos una variable entera llamada i, que es igual a 0, y va hasta 7000. E i en este caso no se incrementa de 1 en 1, sino esta que está aquí en el láser, donde está apuntando el láser, me dice que la variable i se va a incrementar de 100 en 100. Recuerden ver la página Tone de Arduino, se las voy a poner en la descripción del video para que sepan cómo funciona esta función. Yo lo que les puedo explicar aquí es que él va a mandar una señal como las que les acabé de describir, una señal cuadrada en el tone pin. Nosotros definimos en el tone pin el pin 6, en el 6, y de una frecuencia igual a i. Ustedes saben que i va cambiando de 100 en 100, que sería 100, 200, 300. Agregamos un delay para que ustedes puedan notar la diferencia entre un tono y el otro, y mandamos la frecuencia a la que estamos usando para que ustedes vean la frecuencia en el serial port y escuchen al mismo tiempo y se den cuenta en qué frecuencia sonó más. ¿Listo? Y después imprimimos primero la frecuencia y después imprimimos la frecuencia a la que estamos usando este sonido, y después apagamos, o sea que no suene nada. Después volvemos a aprender. Entonces eso lo va a hacer desde 0 hasta llegar a 7000. ¿Listo? Se obtuvo este cuadro encontrando la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces, en mis datos que yo obtuve, cuando llegué a la frecuencia de 4500, obtuve el mayor sonido que pudo haber dado ese parlante piezoeléctrico. Ustedes pueden volver, si ya saben que más o menos entre 4100 y 4600 está su máximo número, entonces pueden volver aquí, cambiar el código y hacer que vaya desde 4100 hasta 4700 por ahí, y que me vaya cambiando de 50 en 50. Vuelven a escuchar y ya pues más o menos les da otro número. Pueden seguir haciendo este barrido hasta encontrar la frecuencia más exacta, ¿no? Eso pues es cosa de ustedes, que digan, bueno, ¿dónde esto pita más? ¿Para qué queremos saber dónde pita más? Porque nuestro siguiente laboratorio va a ser una alarma. Entonces vamos a sacar una alarma. Necesitamos que nuestra alarma se escuche con fuerza. Teniendo en cuenta el laboratorio donde hablamos de la frecuencia de resonancia, y tal vez no lo expliqué bien, pero la frecuencia de resonancia es aquella frecuencia donde efectivamente va a sonar más fuerte el piezoeléctrico. En mi caso, cuando hice todos los barridos, la frecuencia fue la que ustedes están viendo ahí, 4530, y ubico otra frecuencia 3500. Entonces estoy definiendo una frecuencia alta
y una frecuencia de tono baja. Con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una alarma. Entonces lo mismo, el pin donde está el parlante es el pin número 6. Recuerden que ese debe ser un pin que esté asociado a una salida PWM. Voy a incluir entonces mi primer arreglo, lo que yo les había advertido anteriormente, y era que aquí donde está el cursor del mouse, estoy ahí instanciando un arreglo para precisamente sostener los tonos de la alarma, y la variable que va a contar dentro del arreglo, porque vamos a recorrer todo el arreglo, es esa variable que estoy inicializando ahí con 0, que se llama array count. Entonces, en el void de setup, solamente inicializo el timer. Ya recuerden que habíamos hablado acerca de este timer 1 en un video anterior. Lo inicializo así con 125.000 para que haga una interrupción de 120 milisegundos o que pite 8 veces cada segundo. Asocio la interrupción a una función que voy a llamar myTimer1. En el loop de polling, entonces llamo a diferentes funciones que me van a generar diferentes pitos de diferente intensidad, cada uno con un respectivo retraso de 300 milisegundos. A diferencia del último que dura 500 milisegundos, pero porque la señal SOS es una señal mucho más grande. Entonces, pues cada una de estas funciones que yo estoy poniendo acá tiene mucho de parecido una de la otra. Aquí la función SOS, pues le estoy declarando un arreglo en donde no hay tono, o hay un tono alto, no hay tono alto, no hay tono alto, para que él vaya mandando pitos pequeños. Eso tiene en total 25 posiciones el arreglo. Entonces voy a contar desde la posición 0 hasta la posición 25 y voy a llenar ¿se acuerdan lo que tenía yo acá? Bueno, voy a llenar ese arreglo con el arreglo que yo tenía definido acá. Eso para cada una de las funciones. Vean, este es un sonido más pequeño, apenas tiene 3 pitos. Entonces yo guardo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones. Entonces desde 0 hasta 6 hay 7 posiciones. Las voy a guardar acá. Cada función tiene pitos diferentes, véanlo bien. Entonces hay algunos que tienen tonos solo altos, hay otros que tienen tonos bajos. ¿Listo? Entonces lo importante aquí es ver que estoy guardando esos tonos en este arreglo que está subrayado ahí. Una vez tengamos eso claro, entonces vamos a ver el llamado a la interrupción. El llamado a la interrupción se hace cada 125 milisegundos. ¿Qué hace? Él verifica que la cuenta llevada en array account sea mayor a 0. A 0, aquí me faltó poner aquí a 0. A 0. Y se toca el tono en el arreglo de la alarma. Luego de eso se decrementa la cuenta. Entonces veamos. Si array account es mayor a 0, recuerden que por ejemplo aquí tengo un ejemplo. Array account es, por ejemplo, si estuviéramos en esta de acá, array count es igual a 9. Entonces mientras sea mayor a 0, si el pulso, por ejemplo, aquí estamos poniendo ceros, entonces recuerden la función noTone. noTone es que no mande ningún tono al speaker, que no mande ninguna señal. De lo contrario, si es low tone o high tone, entonces al speaker, que es el pin 6, ya recuerden que yo lo había definido ese alias, vamos a mandar el arreglo de la alarma y el arreglo del count tono bajo. Eso más o menos es lo que está haciendo. Y voy a ir disminuyendo la cuenta. Si yo quiero otra vez en el loop de polling, vuelvo otra vez a estas funciones y vuelve otra vez aquí a aumentarme la cuenta del arreglo, que es la función array count. Yo les voy a dejar este código junto con el que viene de los tonos musicales en la descripción del video para que lo tengan presentes. Espero que esto les haya quedado claro, esa es mi intención. Acá en este código vamos a generar unas melodías. Hacemos lo mismo, incluir la librería del timer 1. Hay unas canciones que él las puede tocar. Hay un bolero, lullaby, good. Esas canciones pues ya tienen unas notas predefinidas, ya están definidas, que
cuáles son las notas que debe tocar. Entonces pues eso ya está. También está la duración que debe tener cada una de esas notas. En mi caso, o en el caso de ustedes también, pueden simplemente quitar los comentarios a una, después ponérselos a las que no quieren que suene. En mi caso yo le quité los comentarios a Indiana Jones larga. Sí, es una melodía, pues la más larga que tiene aquí. Aquí está la duración. Entonces hay varias. Donde va a ir el pin del speaker es el pin número 6, ahí lo acabé de definir. Recuerden poner siempre volátil en las variables que tienen o que van a estar dentro de una función y dentro de una interrupción, de una función de interrupción. Por ejemplo, yo empecé este código sin poner estas palabras volátil y no me funcionó. Apenas le puse volátil ya funciona todo. Es para que de pronto el compilador no me vaya a hacer optimizaciones que yo no estoy deseando, que me las puede hacer. Entonces decirle que las funciones son volátil y ahí ya empieza a funcionar el código, ¿no? Entonces vamos a explicar este código, es lo mismo. Vamos a inicializar en el void de setup el timer. Entonces hay una variable que se llama timer m segundos, eso depende de cada canción, ¿no? Esta canción por ejemplo tiene un timer en milisegundos de 18, esta de 25, de 26, esta por ejemplo de 30, y es que tan rápido o que tan lento quiero que me toque cada una de las notas este programa, ¿no? Entonces pues yo te definí esta variable, significa que la interrupción aquí la va a hacer, en mi caso, 25 veces por 1000, va a hacerlo 25 milisegundos, cada 25 milisegundos va a entrar a la interrupción, ¿sí? Luego asocio la interrupción, el nombre de myTimer1. En el loop de polling pregunto si bueno, inicialmente vamos aquí a la interrupción, ¿no? Si play it, que es algo así como si tóquela. Si tóquela debe estar en 1. ¿Sí? Hay una variable finish que me indica que ya acabó. Hay una variable play it que me indica que empiece a tocarla. Entonces si empiece a tocarla, debemos fijarnos de lo siguiente. Miramos si podemos enviar una nota con la duración del arreglo. Hay unas notas en el arreglo que van a durar 8. Hay otras que van a durar 1, 8, 1, lo que sea. 32 van a ser notas largas o cortas. Entonces, el tiempo en que él va a estar tocándola depende, pues va a entrar a la interrupción cada tantos milisegundos, que ya los habíamos definido, cada 25 milisegundos. Y yo pregunto por esta variable myDuration. Observen que myDuration inicialmente está aquí por fuera de la interrupción con un valor de 0, entonces precisamente entra a este if porque es menor o igual a 0 y se le da un nuevo valor. myDuration ahora toma el valor de duración, el que tenga el arreglo y también es igual a 0, entonces la vemos aquí. Tomaría, digamos, en nuestro caso el primero sería 8 y nos pregunta si la frecuencia es del arreglo, en ese momento es 0, pues no toque nada, no haga ningún tono. De lo contrario, entonces al pin número 6 toque la frecuencia que está en el arreglo y vaya incrementando también y ya pasa en nuestro caso de 329 a tocar 0, después va incrementándose a 349 y así. Bueno, como myDuration en este caso ya tiene un valor diferente de 0, particularmente es 8. Luego cuando vuelvo otra vez a esta función de interrupción, recuerde que la hace cada 25 milisegundos, vuelve y otra vez no entra acá porque no es menor o igual a 0, es mayor a 0. Entonces entra acá y lo vamos descontando. Ese es el tiempo que debe estar tocando el tono, su nota, ¿no? Eso es un periférico, lo debe estar tocando así, no nos interesa. No es que esté acumulando trabajo el procesador, no, ya es un periférico el que está haciendo el tono. Entonces, entre más duro, mayor duración, pues aquí se va a quedar hasta que otra vez vuelva la variable a hacerse 0. Y cuando la variable vuelve a ser 0, entonces toca otro tono. Hasta que i sea mayor a data count. Data count es el valor que está acá. En este caso son 157 notas las que va a tocar. Cuando ya tocó las 157 notas, entonces dice pare de tocar y diga que ha finalizado. En el loop de polling otra vez pregunta si ha finalizado o no ha finalizado. Si ha finalizado, vuelve y repite la melodía. Esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por la atención prestada.